Te duelen las rodillas, sentís las piernas cada vez más débiles y pensás que es normal por la edad. Te voy a ser directo, no es la edad. Y lo peor, puede que estés haciendo exactamente lo que está empeorando el problema, porque todos hacen lo mismo. Les duele, toman un calmante, se sienten débiles, descansan más, y parece lógico, pero en realidad, estás acelerando la pérdida de fuerza, estás empeorando la inflamación y estás dañando tu cuerpo sin darte cuenta. Ahora presta atención a esto. Hay personas de más de 70 años que caminan firmes, sin dolor, con fuerza en las piernas, y otras de 50 que apenas pueden subir una escalera. La diferencia no es la edad, es lo que hacen todos los días. Y hoy vas a entender algo que puede cambiar esto completamente. ¿Por qué te duelen las articulaciones de verdad? ¿Por qué tus piernas se están debilitando? ¿Y qué estás tomando? Que podría estar destruyéndote por dentro. Y si no corregís esto ahora, esto no mejora, empeora. Pero si lo entendés, podés empezar a revertirlo mucho más rápido de lo que crees. Antes de seguir, comenta cuántos años tenés y si sentís debilidad en las piernas. Y suscribite si querés recuperar fuerza de verdad. La mayoría cree que el dolor articular es desgaste. Pero no. En muchísimos casos, es inflamación interna. Tu propio cuerpo atacando tus articulaciones. Y acá viene el problema. Los calmantes no solucionan esto. Solo tapan el dolor. Mientras tanto, la inflamación sigue avanzando, el músculo se debilita, las articulaciones se dañan más. Muchas personas no se dan cuenta de cómo empieza esto. No es de un día para el otro. Empieza con algo pequeño, un poco de rigidez al levantarte, un leve dolor al caminar, una molestia al subir escaleras. Y como no es tan grave, lo ignorás. Pero pasan los días, las semanas, y sin darte cuenta, tu cuerpo empieza a adaptarse a moverse menos. Y ahí empieza el verdadero problema. Porque cuando te moves menos, tus músculos se debilitan. Y cuando tus músculos se debilitan, tus articulaciones sufren más. Y cuando tus articulaciones sufren más, sentís más dolor. Y eso te hace moverte aún menos. Es como apagar la alarma, pero dejar que el incendio siga. Cada día, la inflamación se siente como un peso interno. Te cuesta ponerte de pie, las piernas no responden igual. Hay algo que la mayoría no ve venir. La pérdida de fuerza no es solo física, también es mental. Cuando empezás a sentir dolor, cuando tus piernas no responden como antes, empezás a dudar de moverte, dudar de caminar más, dudar incluso de cosas simples, y esa duda hace que te muevas menos, y moverte menos acelera todo el problema. Es un círculo silencioso que muchas personas viven durante años sin darse cuenta. Al subir escaleras, el dolor punza, frena tu paso. A la mañana, la rigidez te recuerda que algo pasa adentro. No es desgaste inevitable, es inflamación persistente. Respira. Entenderlo es el primer paso para cambiarlo. Imagínate a una persona de 60 años que empezó con un poco de dolor en la rodilla, lo ignoró, tomó calmantes, dejó de moverse tanto y en unos meses ya no podía subir escaleras sin dolor. No fue la edad. Fueron pequeñas decisiones todos los días. Cuando tomás ibuprofeno o similares, sentís alivio, pero en realidad estás dañando tu intestino, estás empeorando la inflamación, estás frenando la recuperación real y se crea un círculo vicioso. Dolor, pastilla, peor inflamación, más dolor y cada vez necesitas más. Cada pastilla parece ayudarte, pero en realidad te está alejando de la solución. Dolor, pastilla, menos sensación, pero más inflamación, más dolor, más pastillas, menos movimiento. Se repite. Y acá es donde muchas personas quedan atrapadas durante años, porque sienten alivio momentáneo y creen que están mejorando, pero en realidad solo están retrasando el problema. Es como si tuvieras una alarma de incendio sonando,
y en lugar de apagar el fuego, solo bajaras el volumen, el incendio sigue ahí, y cada día es más grande, y lo más peligroso es que parece que estás haciendo lo correcto, porque descansar suena lógico, tomar algo para el dolor suena lógico, pero tu cuerpo no mejora con eso. Tu cuerpo mejora cuando lo ayudas a recuperarse, no cuando solo evitas el dolor. Ahora, esto sí ataca el problema real. El omega 3 hace algo clave, reduce la inflamación desde adentro, no tapa el dolor, lo soluciona desde la raíz. Además, mejora articulaciones, ayuda a mantener músculo, fortalece huesos, mejora circulación. Semana 1, menos rigidez. Semana 2, menos dolor. Semana 3, más estabilidad. Semana 4, más fuerza. Apóyalo con comida real, salmón, sardinas y si querés, cápsulas de buena calidad. Ahora, algo importante. Esto no es inmediato. No es como una pastilla que te saca el dolor en 1 hora, pero eso es justamente lo que lo hace efectivo, porque está trabajando en la raíz del problema. Personas que empiezan a hacer este cambio, muchas veces dicen lo mismo. Primero sienten menos rigidez al levantarse. Después, empiezan a moverse con más confianza y con el tiempo, recuperan algo que pensaban perdido, la seguridad en sus propias piernas. Y hay algo más importante todavía. No se trata solo de eliminar el dolor. Se trata de recuperar función. Porque una cosa es no sentir dolor, y otra muy distinta es poder moverte con seguridad, caminar sin pensar en cada paso, subir escaleras sin miedo, levantarte sin esfuerzo. Eso es lo que realmente cambia tu calidad de vida. Pero hay un problema. Si tu intestino está dañado, no absorbes bien los nutrientes. Y acá entra el colágeno. El colágeno repara tu intestino. Reduce la inflamación, mejora la absorción y permite que el cuerpo se regenere. Además, reconstruye articulaciones, protege cartílago, fortalece músculos. Si tu intestino está dañado, todo lo que comes no se aprovecha correctamente. El colágeno ayuda a sellar, calma la inflamación y mejora la absorción. Pénsalo así, podés comer bien, podés tomar suplementos, pero si tu cuerpo no los absorbe correctamente, es como tirar todo eso a la basura, y muchas personas están en esa situación sin saberlo. Comen bien, pero no mejoran, y no entienden por qué. Hasta que corrigen esto, y todo empieza a cambiar. Muchas personas viven años pensando, estoy haciendo todo bien, pero no mejoro. Y eso genera frustración, porque sienten que no importa lo que hagan, el cuerpo no responde, pero muchas veces no es falta de esfuerzo, es que falta una pieza clave. Y cuando esa pieza aparece, todo empieza a encajar. Cada vez que tomas antibióticos sin necesidad, destruís bacterias buenas. Y esas bacterias son clave para absorber nutrientes, reducir inflamación, fortalecer huesos. Sin ellas, tu cuerpo no se recupera. Cada vez que destruís esas bacterias, tu cuerpo tarda semanas o meses en recuperarse, y si lo haces seguido, nunca se recupera. Y el peor error, tomar antiinflamatorios todos los días, porque con el tiempo, dañan el intestino, empeoran el dolor, debilitan músculos y destruyen el cartílago. Lo que parece una solución diaria, se convierte en el problema principal con el tiempo. Píldoras afuera, daño adentro, intestino, cartílago, músculo. La diferencia entre alguien que empeora y alguien que mejora no está en la edad, está en lo que hace todos los días. Pequeñas decisiones, repetidas durante meses, son las que definen cómo te vas a sentir. No es algo extremo, es consistencia. Y algo que tenés que entender es esto. El cuerpo siempre responde, pero responde a lo que haces todos los días. Si todos los días le das inflamación, va a empeorar. Si todos los días le das lo que necesita, va a mejorar. No hay magia, hay consistencia. No es que tu cuerpo esté fallando,
Lo estás tratando mal sin darte cuenta. La solución no es descansar más ni tomar más pastillas, es darle a tu cuerpo lo que necesita. Si no cambias esto, tu cuerpo no mejora. Pero si empezás hoy, podés recuperar fuerza, movilidad y calidad de vida. Y te digo algo más. Si no haces ningún cambio, esto no se mantiene igual, empeora. Las piernas se vuelven más inestables, el dolor más frecuente y la confianza en tu cuerpo desaparece. Pero si empezás ahora, aunque sea con pequeños cambios, tu cuerpo puede responder. Mucho más de lo que crees. Imagínate cómo te querés sentir en unos meses. Más fuerte, más estable, con más confianza. Ahora pensá esto. Si seguís haciendo lo mismo, ¿vas a llegar a ese resultado? ¿O vas a seguir en el mismo lugar? ¿O peor? La decisión es diaria y empieza hoy. Si este video te ayudó, dale like, suscríbete y comenta. ¿Qué tomás cuando te duele el cuerpo? Y responde esto. ¿Estás solucionando el problema o solo lo estás tapando?